hermanos en Cristo, todos quienes también vienen a escuchar la palabra de Dios. Sabemos de que eso es muy agradable delante de Él, porque en los tiempos difíciles, así mismo como en los primeros cristianos, recordemos de que cuando había la persecución, muchas de las personas oían la palabra de Dios y algunos llegaban a creer. Entonces es importante, ¿no? Bueno, en este día estamos aquí para adorar a Dios y rendirle homenaje a Él porque Él se lo merece, ¿no? Ya. Para este día he tratado de traer el siguiente tema, que lleva por título Perder también es ganar. Sacándolo del libro de Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Muchas de las veces nosotros en la vida tenemos que perder, o es inevitable perder. Todos perdemos, ¿no es cierto?, alguna vez, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en el estudio, perdemos familia. ¿Qué más les puedo decir? Sí, en muchos aspectos de la vida perdemos también amigos, apegos terrenales, poder, riqueza, ¿sí? Perdemos nosotros, es inevitable. Es algo que solo está en las manos de Dios, ¿sí? Pero Dios también quiere que perdamos ciertas cosas para ganar. Y eso es lo que vamos a ver, es decir, no la cuestión de perder por, en este caso, por mi situación de pronto de descuido, sino que vamos a ver cómo es esta clase de pérdida, ¿no? Ya, solo por poner un ejemplo, nosotros muchas veces decimos, no, es que perdí en el negocio y creo que Dios no está conmigo, ¿no? Para pensar así, ¿no? Recuerden que Dios también trabaja con propósitos, ¿ya? El primer punto es cómo se conduce el hombre sin Dios. Bueno, vamos a analizar desde antes. Mejor es perder por causa de Cristo que sin Él. ¿Qué nos enseña el Señor sobre saber perder? ¿Quiénes nos enseñaron que es necesario perder para ganar? ¿Qué entendemos de acuerdo a la Biblia como ganancia? Ya. Entonces, como introducción al tema, dice, la palabra de Dios nos enseña sobre ese sacrificio que el hombre debe hacer. Dejar pesos, cargas, trabajos y hasta familia, para así poder ser hallados justos. Cosas que muchas veces anhelamos con el fin de alcanzar las promesas, ¿sí? Y la promesa de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que nos hemos propuesto? Alcanzar la vida eterna. Porque eso es más valioso delante de Dios. Porque ¿qué dice el texto de Mateo 16:26? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Cuál es lo más valioso para Dios? El alma. Entonces, cuando ya tenemos asegurada nuestra alma, tenemos a Cristo en nuestras vidas, prácticamente lo tendremos todo, aunque perdamos lo demás, ¿no? ¿Cómo se conduce el hombre sin Dios? ¿Cómo vivíamos nosotros sin Dios antes? ¿Sí? Para poder entender eso. El hombre sin Dios vivía perdido, como una oveja sin pastor. En este caso, extraviado, lejos de Dios. Vivía, dice, una mente de vanidad. Solo pensaba en lo terrenal, egoísta. Así es la condición del hombre. Pensaba en los placeres, por ejemplo, solo por mencionar. Normalmente cuando hemos vivido en el tiempo de la vida, digamos, sin Cristo, nosotros pensábamos que no debemos de perdernos tal fiesta. Estar ahí en todo lugar, ¿no? O sea, pensamos, ¿no es cierto?, que ahí le hacíamos todo, ¿no? ¿Sí? Pero no es así, de acuerdo a los ojos de Dios no es así. Pero ya una vez que hemos dejado el viejo hombre, ahora somos nuevas criaturas, ya no servimos más al pecado como dice su palabra, ¿no? Ya. Sin propósito en la vida, alimentando nuestro ego nomás. Vamos a ver qué nos dice en Efesios 4:22. Efesios 4:22.
dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Es decir, sí, nosotros pensamos que al disfrutar de esa manera, de los placeres, de las lujurias, y todo lo que nosotros practicábamos en el viejo hombre, estábamos bien, ¿no? Pero eso era sin Cristo, sin conocer a Cristo. Nosotros vivíamos así, ¿no? En los deseos de nuestra carne, ¿sí? Pensando solo el mal. Es así la condición del hombre, sin propósito en la vida. Él no piensa en lo espiritual, no piensa que, digamos, tiene que crecer espiritualmente, tiene que ir a la iglesia, no sabe nada del nuevo nacimiento, no sabe nada de eso, la persona sin Cristo. No sabe también que hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Él no sabe nada de eso. Y muchos piensan y argumentan, dice que la vida es todo, que eso es lo único que nos llevamos, lo vivido. Es verdad que nos llevamos lo vivido, pero los buenos recuerdos, pero no con el pecado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como les decía, nosotros somos egoístas, solo alimentábamos nuestra carne, ¿sí? Sin Cristo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:6. Éramos esclavos de nuestra carne, de nuestros deseos. Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, que vuestro hombre, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, nosotros alimentábamos cada vez con estas acciones, como les decía, ¿no? Vivir en los deseos de la carne. El pensamiento de continuo era el mal. Como nos dice aquí, nosotros servíamos al pecado, éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios que hemos conocido y nos ha libertado de esa esclavitud. Y ahora somos libres, pero que en Cristo, haciendo la voluntad de Él. Dice que ya una vez que nosotros nacemos de nuevo, ya no practicamos ya el pecado, ya no domina el pecado en mi vida, sino somos nuevas criaturas. Es decir, que si alguna vez pecamos, tenemos a Cristo, nuestro abogado, como nos dice en Juan, ¿no? Ya, para que Él intervenga por nuestros pecados. Él es el que en este caso nos ampara, ¿no? Ya, también busca y se afana por las cosas de esta vida, ¿sí? Sin Cristo, como les decía, la persona, ¿qué es lo que busca? Normalmente nosotros tenemos la tendencia a buscar el dinero, el oro, la riqueza, la fama, el poder. Mientras no lleguemos a eso, nosotros no podemos estar quietos. Es así la condición del hombre. Solo por mencionar, usted pregúntele a un político, ¿por qué no deja la política? ¿O por qué? A pesar de que ya tuvo sus periodos, el poder está ahí ensañado, ¿no? Que no quiere dejar. Eso es lo que busca. Más que todo la plata es el poder, el reconocimiento, el estatus que quiere tener esa persona. Es decir, alimentar su ego, nada más. Pero es por poco tiempo, ¿no? Mire, por más que usted anhele un cargo, ¿cuánto dura? Unos 10 años. Supongamos que esté unos 40 años en el poder. Es corto tiempo. ¿Ya? Por eso es que dice su palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es decir, no tiene nada de sentido. Y muchas de las veces Dios, y vemos en la Biblia que Él permitió, por ejemplo a Salomón, le permitió tener riquezas. Dice: no negué nada a mis ojos de las cosas que yo deseaba, ni privé de las cosas que quería yo en mi corazón. Es decir, mire, Dios le dio todo, le permitió tener todo para después, como dice también, que al final Él habló ya en un tono cansado en Eclesiastés, donde dijo y se dio cuenta de que todo es vanidad, todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. ¿Sí? Muchas de las veces a nosotros nos hará llegar a topar techo, ¿sí?
Pero en realidad sabemos de que eso no es el propósito sano para nosotros, ¿no? Nosotros no debemos de afanarnos por eso. Sí es necesario, por ejemplo, el dinero ¿para qué es necesario el dinero? Para pagar impuestos, para la alimentación, el vestido, para disfrutar, como dice su palabra, Dios quiere que disfrutemos, ¿sí? Para eso. Pero otra de las cosas es buscarlas, afanarse, ¿no? Por ejemplo, como aquellos que buscan el oro, ¿no? Ellos no les importa trabajar día y noche, afanosamente, ¿no? Con el propósito de encontrar el metal, que es muy valioso históricamente, ¿no? Pero vean, si así buscaran el reino de Dios, con la misma forma, si ellos trabajaran así, se esmeraran, pero no, por naturaleza siempre ha sido que el hombre ha buscado, ¿no? El reconocimiento, el poder. Y eso es algo que nosotros no podemos negar. Así ha sido el hombre, así hemos sido nosotros. ¿Sí? Proverbios 2:4. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 2:4. Si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire, si la buscas, el buscar, ¿qué significa buscar? Es decir, yo anhelo, yo me esmero por, digamos, haciendo el esfuerzo, tratar de conseguir algo que yo me he propuesto, ¿no es cierto? Eso es buscar. Aquí la palabra de Dios nos da el sentido. Si la buscamos como a la plata ¿cómo la buscamos? Trabajando, ¿no es cierto? Muchas de las veces, hasta fines de semana y todos los días, ¿ya? De la misma manera, Dios quiere que busquemos también las cosas de arriba, que son lo más importante, no las terrenales, como nos dice aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, no pensando de pronto porque nada nos llevamos, como nos dice algunos. No es el propósito decir de que nada nos llevamos. El propósito es entender de que primero debe prevalecer Cristo, que si tenemos la seguridad que tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces lo hemos ganado todo. Así perdamos en esta vida, como les decía al principio, porque nosotros estamos propensos a perder en cualquier aspecto de nuestra vida. Perdemos de alguna manera. Pero aquí nos menciona el buscar, vean, el buscar, si la buscamos como a la plata. ¿Cómo buscamos la plata, no es cierto? De la misma manera. Así es la condición del hombre sin Dios, ¿no? Desecha el consejo y recibe las consecuencias. Muchas veces tenemos la palabra de Dios ahí, accesible. Ahora más que nunca nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que es parte del propósito de Dios también, meditando en que, mire cómo ha avanzado la tecnología. Antes, no sé si usted se acuerda, era limitado. Usted, creo, para tener una Biblia tenía que pagar $15, la más barata, ¿no? O 100, o lo que sea. Ahora, todas las personas del mundo, por medio de la tecnología, que llega por medio de un celular, están conociendo la palabra de Dios en todos los lugares del mundo. Yo tengo amigos, por ejemplo, ahora mismo en el Facebook, que son del Congo. Por allá enseñan la palabra de Dios. Donde Sudáfrica, en los lugares más alejados del mundo. Allá está llegando la palabra de Dios. ¿Gracias a qué? A la tecnología. Vean cómo ha ayudado bastante esto, ¿ya? Y lo cual era imposible o difícil. Están conociendo la palabra de Dios. Están conociendo a tal punto de que se ve, bueno, algunas imágenes por ahí se ve que casi como los primeros cristianos, cuando conocían la palabra de Dios. Contentos, alegres, no les importa reunirse en una casa de adobe. Así están recibiendo la palabra de Dios, pero esperemos que sea la verdad. Ya, el hombre desecha el consejo y recibe las consecuencias. Como les decía, la palabra de Dios ha sido hablada, nos amonesta, nos exhorta, ¿no es cierto? Por medio de sus consejos. Tenemos la palabra escrita, veraz. Es la norma, es la ley. La tenemos en nuestras mentes ahora, pero el hombre no
quiere sujetarse, no quiere obedecer, vienen las consecuencias. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo me reiré en vuestras calamidades, ¿no? ¿Sí? Por las consecuencias de no atender. Y cuando llegan esas calamidades, ¿qué sucede? Le echamos la culpa a Dios. Dice, ¿cómo es posible que Dios va a querer semejante cosa? ¿Acaso es un homicida? Dicen así, ¿no? Pero recordemos de que son por nuestros propios pecados las consecuencias que tenemos. Dios los deja, que caiga el hombre, Dios le deja. Pero asimismo dice que Él nunca se ha olvidado de sus hijos, de su creación. Dice que Él extiende y alarga su mano, porque su misericordia es para siempre. Eso es lo que dice su palabra, ¿no? Creer que la vida es todo, que no hay otra en el más allá. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, ese es uno de los pensamientos de muchas personas. Dice, vivamos el presente, porque al final nada nos llevamos. Bueno, allá no vamos a disfrutar, dicen, ¿no es cierto? Pero recordemos de que nosotros, al haber nacido de nuevo, conocemos y sabemos de que la persona que disfruta de los placeres de esta vida no tiene esperanza en el más allá. Allá va a sufrir eternamente, alejado de Dios, lejos de su presencia. Pero el que hace la voluntad de Dios dice que va al lugar de descanso, de paz, y digamos eterna. Estamos hablando de un tiempo ilimitado, un tiempo infinito, en el más allá. Eso es lo que debemos nosotros proponernos, ¿no? Aunque en este tiempo disfrutemos y Dios nos permita disfrutar, pero no en las cosas vanas, como les decía. Nada hemos hecho, ¿sí? Porque con nosotros conocemos de que hay una mejor vida, una ciudad allá preparada. El Señor se va a preparar ese lugar para nosotros allá en los cielos. Entonces, porque conocemos, ¿por qué ellos no obedecen? Porque viven en la ignorancia de sus corazones, ¿sí? Por eso, ¿no? Y así éramos nosotros también en algún tiempo. Pero si también ellos se propusieran en su corazón conocer a Dios, no estarían lejos de Él. Mejor es perder por causa de Cristo que sin Él. Hay otra de las cosas, nosotros ya al ser nuevas criaturas, venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser amalgamados con su protección de parte de Dios, y ahí es cuando ya no debo de tener miedo a perder. Y si pierdo, es ya por el poder de Dios. Dios es el que me sostiene, con esa seguridad ando, ¿no? Pero mejor es perder con Cristo, es decir, estando con Él, con el Creador, que estar perdido y encima perder. Sería una pérdida, digamos, doble, ¿no? Sin Cristo el hombre está perdido y errante. Vamos a ver Efesios 4:17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren, la vanidad, ¿qué es? Vano, nada, sin provecho, como dijo Eclesiastés, ¿no? Sin provecho debajo del sol. ¿Ya? Así es, el hombre está perdido, errante, sin conocimiento de lo verdadero. Muchas de las veces tropieza y sigue, se levanta el mismo, pero solo no puede hacer nada. Necesita que alguien le ponga el hombro y le ayude a seguir, ¿no? Entonces, notamos de que el hombre perdido sin Dios está lejos, está, como les digo, en la vanidad de su mente, solo pensando cosas egoístas, ¿no? Perder con Cristo es ganar el reino de los cielos.
Vamos a ver qué nos dice este texto, Mateo 19, 27, 29. Mateo 19, 27, 29. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues, ¿qué tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, nosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí por lo que estaba viendo y analizando en el final del texto, que los apóstoles un día juzgarán al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? Pero antes de eso, nos menciona de que el apóstol Pedro y los demás apóstoles, muchos de ellos dejaron los trabajos físicos, la comodidad de esta vida, las riquezas, sí, para seguir al Señor. Pues, ¿qué tendremos? Bueno, él está hablando de algo más grande, de algo espiritual, que era que ellos iban a sentarse sobre los 12 tronos para juzgar al pueblo de Israel. Es decir, sería, en este caso, a nosotros, ¿sí, no? Al pueblo de Israel, ¿no? Que somos nosotros el espiritual. Ya. Como les decía aquí, ¿qué perdieron o qué dejaron? En este caso, en el apóstol Pedro, ¿no? ¿Qué perdieron ellos? Por ejemplo, ellos perdieron sus redes de pesca, barcas, trabajos, familia, abandono se podría decir también de la familia, ¿no? Estabilidad económica, renunciar a trabajos y negocios, familia y hogar, renunciaron a posesiones, casas, tierras. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Entonces es lo que nosotros notamos, de que muchas de las veces tenemos que hacer sacrificios, ¿no? Para seguir a Cristo. Perder muchas veces, ¿no? Para ganarle a Él. Aún perdidos, Dios alarga su mano para guiarnos. Salmo 136, 12. Vamos a ver cómo es la misericordia de Dios. Salmo 136, 12. Dice así: con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, perdían guerras, y eran guerras físicas, había mortandad. Ellos clamaban a Dios y Dios no se olvidaba de ellos. No es que dijo: ¿sabe qué? Me fallaron una vez, ya los desecho para siempre. Sino que necesitaba ellos recurrir, pedir a Dios para Él extender su mano misericordiosa, ¿no? Es decir, Dios siempre ha estado ahí y siempre está ahí, incluso para el perdido, para extenderle su mano, para guiarle al camino de la salvación, que es el verdadero camino, ¿no? Entender que Dios no ve lo que el hombre ve, ¿sí? Muchas de las veces nosotros tenemos miedo al qué dirán, ¿no? De la gente. Bueno, si pierdo cosas, si pierdo amigos, si pierdo mi familia, se ponga en contra de mí, entonces mejor no quiero, en este caso, sufrir eso. Entonces no lo hago. Pero recordemos de que Dios no ve lo que el hombre ve. La gente puede juzgarnos y es inevitable que no nos juzguen. Pero
¿Qué es lo que Dios ve? Es el corazón, las intenciones. Por ejemplo, usted dice, no, yo decido seguir a Cristo, un corazón firme y fiel. Entonces, Dios le va a ayudar. Y eso es lo que a Dios le interesa. No importa si usted haya perdido posesiones, familia, amigos. Lo que Dios más ve es el corazón, cómo le agradamos a Él. Incluso a costa de perder mucho. Vamos a ver en 1 Samuel 16:7. Dice 1 Samuel 16:7. Dice así: pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, si es así, no tengamos miedo a perder, porque nosotros sabemos y tenemos la seguridad de que tenemos a Cristo, la doctrina verdadera, y sabemos cuál es el fin. ¿Sí? Porque Dios ve más en las intenciones de nuestro corazón, ¿no?, que lo que nosotros podamos perder. ¿Qué nos enseña el Señor sobre saber perder? Es un recordatorio a no perder nuestra alma. Ahí sí vamos al texto principal, Mateo 16:26. Es un recordatorio de parte de Dios, ¿no? Dice así la palabra de Dios: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Miren, ya les decía qué es lo que nosotros podemos ganar en este mundo, pero muchas de las veces tenemos que sacrificar eso, perder, para ganar nuestra alma. Cuando nosotros tenemos asegurada nuestra alma, tenemos la vida eterna, entonces podemos decir que lo hemos logrado todo. ¿Y cómo se logra todo ahí? Es por medio del plan de salvación, por medio del oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. En el bautismo es cuando yo ya soy inscrito en el libro de la vida, soy nueva criatura, soy añadido al cuerpo de Cristo. Entonces vean, ahí tenemos la seguridad de que tenemos la vida eterna, que es lo más importante. ¿Sí? Por eso hace esta pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Es una pregunta. Si pierde su alma, la alma es muy valiosa delante de Dios. Dejar no es descuidar para avanzar a la vida eterna. Como les decía, dejar o perder. Por ejemplo, nosotros perdemos familia, amigos, cosas, trabajo, ya. Pero en este caso, el dejar, como dejaron los discípulos o los apóstoles, no quiere decir descuido. No quiere decir que porque siguieron a Jesús, dejaron su hogar, a sus esposas, no. Muchas veces tenemos que hacer sacrificios, pero siempre primero debemos de no descuidar lo principal. Nosotros tenemos a nuestras familias, tenemos que proveerles a ellos las cosas necesarias. Primero es, ¿sí? Por eso que les decía, que el dejar o perder no significa descuidar. No vamos ahora a dejar todo en este caso, para decir que Dios nos aprueba, ¿no? Sacrificar el viejo hombre y sus deseos. Como les decía en Romanos 6:6, nos hablaba de que ya nosotros ya no servimos más al pecado, sino servimos a quien dio la vida por nosotros, a Cristo, ¿no? El ejemplo de Abraham también tenemos, que uno de los ejemplos donde vemos de que Dios, para probar su fe, le dijo que sacrificara a su hijo, ¿no? Él estaba dispuesto a perder. Claro que alguien alguna vez preguntó y dice, bueno, si es que Abraham hubiera sacrificado a su hijo, entonces no hubiera habido la descendencia de nosotros, o no se hubiera cumplido el propósito de Dios.
es verdad, pero Dios ya conocía en mente los planes y los propósitos, que Él no iba a permitir que Isaac muriera, ¿no? Sino que eran propósitos para probar la fe, en este caso de Abraham. Y así lo hizo. Mire, Abraham estaba dispuesto a perder a su único hijo. Usted se imagina perder a su único hijo, que ya no queden herederos. Y este hombre no le importó, estaba dispuesto, que incluso ya al momento de coger el cuchillo, Dios le dijo que no lo hiciera, ¿no? Vean, estaba dispuesto a perder. Un ejemplo para hacernos notar de que él estaba totalmente predispuesto, disponible para hacer la voluntad de Dios. No importa que perdía, pero ¿qué es lo que él ganaba? Ganaba, en este caso, a Cristo, a Dios, la vida eterna, porque Él vive. ¿Quiénes nos enseñaron que es necesario perder para ganar? El Señor Jesucristo es uno de los primeros ejemplos. Perdió la vida para que nosotros viviéramos. Es un ejemplo muy grande, ¿no? Segunda de Corintios 8:9. No hablo como quien manda. Segunda de Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. ¿Cómo se hizo Cristo pobre? Dice, al renunciar voluntariamente a la gloria celestial y divinidad para encarnarse como un ser humano. Se despojó de los privilegios para nacer en la humildad, en un pesebre, y crecer en una familia trabajadora. Si notamos aquí, bueno, Dios ya tenía y tiene por eternidad el trono, su reino. Él no necesitaba venir aquí a la tierra, por ejemplo, para decirnos que Él nos ama. Él nos hubiera dicho tal vez, busque cada uno su religión y a la final nos vemos allá, ¿no? Pero Él mismo descendió. Claro que era el mismo Dios, ¿no? Pero en forma de ¿qué? De hombre, porque Él conocía todo de nosotros, los pensamientos de los discípulos y el poder que Él tenía para hacer milagros y todo. ¿Ya? Pero vino a mostrarnos que del poder que Él tenía, ese poder grande, a manifestarse como un ser humano. ¿Cómo es la condición del ser humano? Nosotros somos, comparados para con Dios, somos pobres. ¿Sí? Y vino a nacer, dice, en un pesebre, para mostrarnos, sí, el sinónimo de humildad y a crecer en una familia trabajadora. Vean, Él siendo rico se hizo pobre. Es uno de los primeros ejemplos para notar de que nos enseñan qué es perder para ganar. Y Él no perdió, perdió la vida, sí, pero ganó ¿qué? A su pueblo. Gracias a eso, nosotros fuimos, en este caso, coherederos, somos llamados para ser parte de su reino, ¿sí? Él pagó nuestros pecados en la cruz para que nosotros viviéramos eternamente, ¿sí? Pero haciendo la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo, asimismo lo perdió todo por amor a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Filipenses 3, 7, 8. ¿Qué dice Filipenses 3, 7, 8? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, ¿qué es lo que le consideraba él perder? Y lo reconocía de menos estima. Por ejemplo, sabemos de que el apóstol Pablo venía de una buena familia, se podría decir de los fariseos, que ellos eran personas pudientes. Además, ellos eran celosos en cuanto a la ley, eran estudiados. Pero él renunció a eso, renunció a la reputación, al estatus social que él tenía, que por perseguir él a los cristianos pensaba que estaba agradando a Dios. También tenía seguridad física. Recordemos, bajo la ley, ellos tenían seguridad física, ¿no? Protección. Pero él renunció a todo esto. Y libertad. Y sobre todo también la vida. ¿Sí? Porque él dice que ofrendó su vida. Se dice que tal vez fue por el emperador Nerón, que fue quien, acabó con su vida, ¿no? Pero el apóstol Pablo perdió todo esto. ¿Para qué? Para vivir una vida de persecución por causa de Cristo. Porque vemos de que en todo momento, en todo lugar fue perseguido el apóstol Pablo por predicar el Evangelio. Y aún así vemos de que muchos lo acompañaron, ¿no? Vemos de que ¿quién? No lo abandonó Lucas, ¿no? Todos los demás lo abandonaron. ¿Sí? No les importó sufrir, estar en la misma condición del apóstol Pablo, pero perdió lo que él tenía, todo. ¿Para qué? Para seguir el camino y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien para él era lo más importante, tener la vida eterna, ¿sí? La esperanza de la vida eterna allá en los cielos. También nos dice, los efesios perdieron mucho económicamente para seguir a Cristo. Vamos a ver Hechos 19:9. 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Cuando escucharon la palabra de Dios, estos magos que practicaban sacrilegios, hechicerías y todo eso, cambiaron el modo de pensar, pero todo se produce ¿por qué? Por el oír. ¿Sí? Por medio del oír, cuando el apóstol Pablo habló, creyeron. Y parte del arrepentimiento era esto, dejar. Se considera aquí que era mucho dinero. Se dice que un ciclo de plata, como nos muestra aquí, piezas de plata, una pieza de plata era prácticamente lo que ganaba un trabajador al día. Y miren, si nosotros sumamos o multiplicamos por lo que gana un trabajador básico ahora, es mucho dinero. Bueno, algunos hablan de $1,000,000 y más, ¿no? Pero es mucho dinero. Y ellos estuvieron dispuestos a dejar, a quemar esos libros de magia, que eso les proveía dinero, ¿no? ¿Con el fin de qué? De seguir a Cristo, un camino diferente, que les permitía y tener ¿qué? Acceso a la vida eterna. No les importó el dinero, no les importó perder todo, pero querían ganar a Cristo.
querían tener a Cristo como respaldo en sus vidas. Zaqueo estaba dispuesto a perder también para servir a Cristo. Mire la respuesta de Zaqueo en Lucas 19, 7 y 8, o 8 y 9, dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, ya, la mitad dijo que él iba a dar a los pobres, porque se había enriquecido, ¿no? Pero si él había ofendido a alguien, ¿qué es lo que le redarguía su corazón? La predicación. ¿Quién le predicó? O al menos alguna vez él escuchó el mensaje de Cristo. Por eso es que lo buscó. ¿Sí? Estaba dispuesto, si alguien había ofendido, no le importaba perder tal vez sus bienes, su posición, su estatus, que él lo devolvía cuadruplicado. Muchos de los ejemplos que nos enseñan a nosotros, a veces tenemos que perder ciertas cosas para ganar a Cristo. ¿Qué entendemos de acuerdo a la Biblia como ganancia? Bueno, hemos estado hablando de pérdida, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ganamos o qué ganamos? Ganar es saber primero que tengo a Cristo en mi vida. Como les decía, Mateo 19, 16. Vamos a ver. Mateo 19, 16. Entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Mire, ese joven rico. Por más que lo niegue una persona que sea rica de posesión, siempre hay en su corazón el Dios, o sea, Dios. ¿Sí? Porque ellos reconocen. Muchas de las personas, bueno, yo he tenido oportunidad de así hablar con las personas que tienen dinero, ¿no? Y ellos sí reconocen. No, dice, si hay un Dios, sabemos que hay un Dios. Por un momento ellos reconocen, ¿no?, que hay un Dios. Pero, como dice aquí, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque él ya tiene todas las comodidades y de pronto dice: yo ya no necesito ir a pedirle a Dios. Pero recordemos de que él está perdiendo lo más valioso. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. Mateo 19, 16, como les decía aquí, este joven rico preguntó: ¿qué haré para tener la vida eterna? En algún momento de nuestras vidas, sobre todo las personas de influencia, sí se hacen esa pregunta, pero no dan el paso. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el que dirán de la gente, para no ser expulsado, como dice, de las sinagogas, como en aquel tiempo, para no ser perseguidos, como el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces no quiero perder. ¿Ya? Ganar se considera morir en Cristo. ¿Sí? Tener la esperanza de haber muerto en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué esperanza hay aquí? ¿Y qué privilegio tiene el haber muerto en Cristo? De que vamos a ser los primeros que vamos a resucitar en el día del juicio final. ¿Sí? Hay esperanza, pero también nos habla de que, como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que tuvieron el tiempo y no obedecieron a Dios aquí en esta vida, ni le adoraron, ni le sirvieron, ni hicieron, ni cumplieron el plan de salvación, llegando al bautizo, que es para el perdón de los pecados. No quisieron nada de eso. No hay esperanza.
Pero aquí se nos habla de que hay esperanza para quién, para el que muere en Cristo. Morir en Cristo es haber hecho su voluntad, ¿no? Ganamos también nosotros venciendo al pecado y a la muerte en el bautismo. Hechos 2:48. Perdón, 2:41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Miren, ¿cuándo usted es añadido? ¿Cuándo es sacado de estar perdido en el mundo y es añadido a la iglesia o al reino de Dios? Es en el bautismo. Solo ahí se da, no hay otro momento. Si es que usted no ha nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo para no seguir perdido y aparte de eso, estar perdiendo. Y sin Cristo es haberlo perdido todo, ¿no? Conclusión: muchas veces el hombre no está dispuesto a perder, ya sea por posición social, rechazo, pero tenemos ejemplos de grandes hombres de Dios que lo perdieron todo para alcanzar el reino de Dios. Entonces, ese es el mensaje que he querido compartir en esta mañana. Espero que nos sirva para su vida espiritual.